Bueno, entonces háganme una primera pregunta panorámica. Que vamos a Hola, ¿qué leer tu tal? currículum. Vas, Claudia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Nos da muchísimo gusto que estén aquí como cada jueves en Hijas del Viento, Alma Aldana, Claudia Hernández, felices sobre todo de compartir con una invitada que tiene una trayectoria que, bueno, nos costó un trabajo resumir su currículum porque tiene toda una vida dedicada a la parte del trabajo con mujeres, con comunidades indígenas, en la parte académica, en diferentes universidades en el mundo completo. Entonces, pues hoy estamos muy agradecidas, tanto Alma como yo, de tener a Silvia Marcos con nosotros. La doctora Silvia Marcos, con postdoctorado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard, es integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Comité Directivo Permanente de ALER, Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Ha recibido varios premios fellowship y becas como la del Programa de Estudios de las Mujeres en la Religión de la Universidad de Harvard, investigadora visitante del Max Weber College de la Universidad de Erfurt, Alemania, humanista en residencia de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en el Programa de Estudios de la Mujer, investigadora invitada del Centro de Estudios de la Mujer de las 5 universidades Smith, Mount Holyoke, Amherst, Hampshire y Universidad de Massachusetts. Investigadora invitada del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad de California y profesora visitante del Seminario Teológico de la Universidad de Drew. Recibió la cátedra honorífica H.W. Luz en el Seminario Teológico Unión de la Universidad de Columbia en Nueva York. Recibió la cátedra de la multiculturalidad de la Universidad de Guadalajara, México. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Harvard, Claremont Graduate University, Universidad en Eslovenia, Universidad de Claremont Department de Educación, Universidad de Riverside, California, de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, Universidad de Linköping, Suecia, Universidad de Chile en Santiago, Universidad Nacional Autónoma de México. Alma. Conferencista invitada en varias universidades de Perú, Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba, Costa Rica, Jamaica, Croacia, Serbia, Eslovenia, Vietnam, Filipinas, la India, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, en Indonesia, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Turquía, Costa Rica, Brasil, Egipto, Irán, Bosnia, Rumanía, Palestina, Israel, España, País Vasco, Argelia, Túnez, Camboya, en Miramar, impartiendo conferencias, cursos y seminarios, talleres. Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas, etnológicas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemológicas, descoloniales y sobre el curandismo, y sus artículos y libros han sido publicados en español, en inglés, también en turco, alemán, checo, holandés, polaco, rumano, francés, italiano, portugués, croata, japonés. A través de los años, Silvia Marcos ha sido fundadora y docente, consultora editorial, integrante activista de un sinnúmero de organizaciones sociales, feministas, espacios académicos y publicaciones, incluyendo la Red de Feminismos Descoloniales, Cuadernos Feministas de CIDAL, fundadora, CIDOC, Semillas Católicas por el Derecho a Decidir, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el PIEM, Colmex, Colegio de México, investigadora feminista en CEICH, UNAM, Equidad de Género en el CRIM, UNAM, Centro de Derechos Humanos, don Sergio
la doble jornada Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Journal Alternative, Journal Feminist Studies in Religion, JFSR, Journal Gender and Society, SWS, Social for Women in Society, Journal Religions and Catholic of Free Choice, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, ONAMIM, las Cortes de las Mujeres, Courts of Women, y muy especialmente es académica comprometida con el movimiento indígena de las Américas y particularmente con el zapatismo y las luchas desde las mujeres. Y este es el resumen, porque si no, no seguimos. Gracias, Silvia, por aceptar y confiar en este Pues proyecto. muchas gracias, compañeras, por invitarme a conversar con ustedes ahora. Y pues yo recibí sus preguntas y voy a empezar, puntualizando algo. Pues yo tuve una infancia, yo creo que como muchas mujeres, muchas otras de ustedes se van a identificar conmigo. A mí me preguntaban mis papás qué quería para los cumpleaños a los 6 años, 7 años, y yo pedía libros. Yo ya desde muy chica eran cuentos, estos cuentos que tienen una historia un poco truculenta, pero bueno, eran disque cuentos para niños. Y siempre tenía yo estos libros y luego me compraron una enciclopedia infantil de aquellos años cuando yo era niña. Entonces ya desde muy chica yo ya tenía ese tipo de tendencia, digamos, en una familia pues completamente patriarcal, una familia también tengo que aceptar disfuncional, donde había mucho conflicto entre mis padres, donde mi madre era una típica mujer ama de casa, se dedicaba al hogar y vivía completamente frustrada porque ella había querido hacer algo más con su vida y no había podido. No había podido, se le había impedido y ella no había logrado tomar la iniciativa para salirse, como tú me contaste, Alma, algo de ti. Entonces, pues mi mamá vivía frustrada, mi papá vivía frustrado porque él estaba culpado de no dejarla hacer y de no permitirle ir y venir y hacer cosas. Entonces fue una familia muy disfuncional y lo que a mí me quedó muy claro desde ese entonces es que yo no quería ser esa mujer que era mi mamá. O sea, allí me sirvió de antimodelo. Dije, esto que ella es, no. Y era una gran cocinera, hacía unas comidas, era sobre todo pastelera, mis amiguitos hacían cola fuera de las kermeses que se hacían en la escuela para comprar un pedazo de pastel de Doña Concha Marcos porque eran exquisitos. Y yo los veía todos emocionados y pobre mi mamá ya encontraba un poco de satisfacción de ser muy buena pastelera, ser muy buena cocinera, pero pues todo lo demás era pura frustración. Entonces allí también, pues con esa familia disfuncional, yo fui también pensando cómo hacer una vida diversa desde muy chica, cómo podía yo no proponerme no casarme, pues casi que casamiento fuera, o sea, casamiento, ama de casa para afuera, no, nada de eso. Entonces, pero yo lo cuento muy rápido ahorita y suena jocoso y todo, pero me costó muchas angustias en el tránsito del crecimiento porque pues había esta imagen, pues imagínense la edad que yo tengo, 82 años, pues cuando yo era niña es hace 70 años, entonces, o 75 años. Entonces había casi una imposibilidad de pensar. Y mi marido, fíjense,
cuando estoy ahora organizando su archivo, escribió artículos que se intitulan La rareza de lo obvio. Entonces, él se ha dedicado a cuestionar lo obvio y yo también, cada uno a su modo. Entonces, bueno, eso era una primera cosa que quería comentar. Otra puntualización que yo creo que llega, y por supuesto que ahí, desde esa niña, pues yo ya estaba siendo feminista, ¿eh? Yo considero que ahí empecé a ser feminista. Entonces, claro, de la manera que una niña lo puede construir, que en ese mundo, en ese entonces no había feminismo, no existía. Entonces, pero ya esta rebeldía mía ya tendía a tener ese color feminista. Y después lo que quería yo comentar con las compañeras que me mandaron esta serie de preguntas, que yo consideré muy importante revisando hace muy poco mis primeros años, era la influencia de mis abuelas. Yo tuve una abuela que era indígena, allá en el norte de Nuevo León, que la gente es más blanca y es de otro tipo, de otro fenotipo. Pero mi abuelita, la mamá de mi mamá, era oscura de piel. Entonces, en esa parte del norte de México llamaba mucho la atención porque no había tanta gente de color oscuro. Y entonces la discriminaban constantemente porque era indígena o porque tenía la piel oscura. Entonces yo me acuerdo de mí misma que me daba mucha lástima a mi abuelita, que me dolía la discriminación que tenían con ella, que casi la querían esconder como parte de la familia. Y calladita, mi abuelita nunca decía nada, se cayó, se murió de un cáncer muy temprano, bastante joven, de 50 años, pero yo lo que más me indignaba a mí era que mi mamá, que había salido, como son los mestizajes, ¿verdad? Había salido rubia, de pelo rojo, de pelo. Entonces mi mamá misma se sentía superior a su mamá porque tenía el color blanco de la piel y no era oscura. Y luego tuvo la siguiente hija de mi abuela fue del color de ella, de mi abuela. Entonces, era así como las dos hijas, una negra, negra y otra blanca, blanca. Entonces, era así como un choque y evidentemente mi mamá blanca se casó con un señor seguro que tenía dinero, que podía sostenerla, etcétera. Y mi tía negra tuvo puros fracasos, o sea, se casó, se divorció en esos tiempos. O sea que yo percibía muy claramente la discriminación teniendo yo muy pocos años. Y yo creo que después descubrí, porque además no se hablaba de eso. Pasaba, pero no se hablaba. No se analizaba, no se decía por qué. Se trataba de ocultar que había una inferiorización de esa mujer porque tenía cara de indígena y era color de indígena. Entonces, no se hablaba, pero yo buscaba incesantemente cómo comprender eso, por qué pasaba eso. Y bueno, con los años yo me puse a investigar y entonces en el Museo de la Memoria en Tlaxcala encontré que esta abuelita mía había llegado con los indígenas pobres que se habían llevado de Tlaxcala para que hicieran los trabajos bajos los españoles conquistadores en el norte de México, en la zona de Nuevo León. O sea que era una tlaxcalteca. Nunca se le dijo así cuando yo era niña, nada más era india negra.
porque no era esta cosa discriminatoria. Pero había otra cosa de mi abuelita. Mi abuelita era cuando mi mamá estaba joven y que ya se iba a casar, era la directora de la única escuela que había en el norte, en esos pueblos polvosos del norte de México, del semidesierto de Nuevo León, de Gualagüises, Nuevo León, un pueblo allí abandonado. Mi abuelita era la directora de la única escuela que existía en toda la región, una escuela de pura primaria. Entonces mi abuelita era la intelectual también. Mi abuelita era, y recuerdo conversando con una mujer que me vino a entrevistar para hacer una investigación, que me dijo, pues ahí salió tu beta intelectual y con esa mujer indígena también, y negra y oscura. Entonces, pues yo no lo veo tan extraño. Yo quise puntualizar eso porque yo no lo veo tan extraño porque me he dedicado toda la vida a elaborar, a descubrir, a sistematizar las formas de pensar indígena, las formas de pensar de los pueblos. Me he dedicado toda la vida, como lo dijeron muy bien cuando me introdujeron, y yo creo que eso lo traigo desde la niñez, esa inquietud. Y es una inquietud de revalidar a mi abuela, porque mi abuela era toda una intelectual en esos pueblos olvidados del norte de México, de pueblos campesinos y de manadas de chivos, porque no, lo que había ya no eran vacas, eran cabras, chivos. Entonces, es esta cosa creí que era, porque para mí fue un descubrimiento bastante tardío en mi vida. Y la otra abuela, fíjense el par de abuelas que tengo yo. La otra abuela era una inmigrante palestina del pueblo palestino pobre que estaba explotado y que inmigró y llegó a los 15 años a México. Llegó a los 15 años con otro hermanito que era 2 años más chico y que lograron crecer y sobrevivir. Y esa abuela se las arregló y salió adelante económicamente. Esa no fue por lo intelectual. Esa fue por lo económico que salió adelante. Y ella era una mujer muy fuerte. Pero esa lucha de los palestinos, pues hoy en día me marca. Hoy, si ustedes me dicen qué es lo que sigo, pues los zapatistas, los pueblos de Abya Yala y la lucha de los palestinos contra el dominio y la explotación y el destrozo de Israel. Entonces, esto quería yo puntualizarlo porque pienso que llega hasta mi presente de hoy. No tanto para quedarme en la infancia, sino llega a mi presente. Maestra, ¿cómo fue, doctora, cómo fue que usted empezó a insertarse en el trabajo entonces en comunidades indígenas? ¿Cómo se fue insertando usted a este trabajo y qué retos encontró en ese caminar? Me parece muy interesante que nos dice de validar a la imagen de su abuela a través de esto. ¿Cómo se fue insertando usted a los movimientos indígenas? Pues, empecé a hacer trabajo de bases con migrantes aquí en Cuernavaca hace 40 años. Empecé a trabajar en un barrio pobre porque una mujer que era otra activista me invitó a venir a la colonia Antonio Varona, que entonces era un caserío de puros migrantes de Guerrero, de origen indígena, del Estado de México y de Guerrero. Y ahí empecé yo a darme cuenta muy claramente de estas configuraciones que muchas veces se han llamado campesinas, porque se consideran poblados campesinos, pero que son poblados campesinos indígenas, con toda la tradición de los pueblos, las danzas, las tradiciones. Entonces allí empecé a acercarme mucho
y trabajé mucho, hice muchas investigaciones ahí. Las primeras cosas que yo escribí emergieron de ahí. Y empecé a colaborar con el movimiento antipsiquiátrico también. Entonces es todo un inicio en donde a mí el acercamiento con la crítica antipsiquiátrica al hospital y a los tratamientos psiquiátricos, o con Félix Guattari, que era psicoanalista, esta visión crítica de las técnicas psicológicas que sirven para adaptar al medio, aunque sea injusto social y políticamente, esto empecé a hacerlo ahí con ese grupo de indígenas migrantes en un barrio marginado de Cuernavaca. Ese fue mi inicio. Y posteriormente he seguido porque empecé a sistematizar mucho sus modos de resolver conflictos y sobre todo yo trabajé ya ahí con puras mujeres. Ya desde allí, ya mi interés eran las mujeres. O sea, mi interés era saber por qué a las mujeres nos había tocado ese papel secundario, por ser, nada más por ser mujeres, papel dominado, papel controlado. Y al mismo tiempo, a la vez que estaba yo haciendo prácticas en una colonia marginal de migrantes indígenas campesinos, estaba yo haciendo trabajo crítico, teórico, con Iván Illich en el CIDOC, también hace 40 años. Entonces, en el CIDOC, ¿qué hice? Pues allí era investigación etnohistórica la que hice. Ya había acabado la psicología, pero a mí me interesaba la historia y me interesaba la etnología. Entonces, me dediqué a revisar todos los códices y las crónicas y todos los documentos primarios que había en la biblioteca de Iván Illich para ver qué papel tenían las mujeres en los mundos prehispánicos, en los mundos de los códices y de las crónicas. ¿Y qué fue mi sorpresa? Pues que me encontré muchas mujeres. Me encontré mujeres en puestos de poder, me encontré mujeres que eran del colectivo de 12 que dirigían un poblado otomí, por decir. Eran 12, 6 mujeres y 6 hombres. Y era un colectivo el que dirigía. Esto está en los códices. Si quieren tener los datos precisos de a ver, yo como que veo que mi cámara no está, a ver si me muevo un poquito. Ay, aquí para que me vean un poquito mejor. Si quieren tener las referencias obsesivas etnohistóricas de códices, crónicas y todo eso, lean Tomado de los labios, género y eros en Mesoamérica. Porque allí sí hay cita tras cita de Sahagún, de Durán, de cada uno de estos. Pero lo que sí yo recuerdo como sorpresa es que la sujeción y el machismo que aparecía en las migrantes campesinas de Guerrero o del Estado de México, ese machismo brutal que aparecía ahí, no aparecía en los documentos previos a la conquista por los españoles de México. Entonces a mí eso me quedó, pero aquí hay algo que yo quiero investigar, o sea, esto no se puede quedar así. Yo quería entender por qué yo era hija de una familia patriarcal y de costumbres patriarcales, pero en realidad lo que yo encontraba, lo poco que podía yo encontrar en esas crónicas, porque Sahagún es mi mejor fuente, y en Sahagún hay 1000 citas, y las 1000 citas de las curanderas que curaban de 1000 formas, todas están en Bernardino de Sahagún, y son de 1500 y pico, son la recopilación que él hizo de las costumbres que todavía estaban en vida en el tiempo que él llegó en 1521 llegó a México. Entonces,
toda mi vida se quedó esa curiosidad, ese querer conocer y querer saber qué nos pasó, por qué llegamos a este estado de machismo al que me tocó a mí vivir, ¿verdad? Que me tocó a mí sufrir y cómo Importante, Silvia. poderlo cambiar. Y es muy interesante lo que les voy a contar, porque es parte de mi historia feminista. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo inició Eso. el feminismo desde chiquita? Parte de mi historia feminista Ajá. es que cuando yo empiezo a escribir sobre, y tengo un artículo de 1975 que se llama Las mujeres en la sociedad prehispánica. Ya no uso ese término, ya se ha sofisticado y pulido mucho el enfoque, o sea, ya. Pero era mi primer artículo publicado después de investigar en la biblioteca de Sidón. Entonces, en ese artículo es pura colección de citas, de crónicas y de códices y de documentos de la época de la colonia. Entonces, en ese artículo, pues yo junto todas estas citas largas para ver qué papel jugaban las mujeres. Entonces yo cuando empecé a militar, que coincidió 73, 74, 75, con los primeros brotes de la segunda ola feminista en México, pues yo me acuerdo que cuando yo iba a estas reuniones feministas, yo contaba lo que yo había investigado, ¿verdad? Y entonces hacían un silencio sepulcral. Había, no, no, no logré que me escucharan. Esa primera onda de feministas no las podía yo convencer. No era posible que tuvieran la apertura mínima para poner una duda, una duda de sus creencias. No, ¿cómo? Pues si las indias están peor que nosotros, o sea, había lo que todavía hay desafortunadamente hoy en día. Si a mí me oprimen en mi clase media o me golpea el marido o me maltratan, pues ¿cómo les irá a esas pobres indias? Ellas son pobres, tienen que estar peor que yo. Entonces había esa especie de esquema mental automático. Si yo, y todavía lo hay, lo confieso porque yo me lo encuentro todavía, que todavía dicen, y bueno, los zapatistas impidieron desde 2003 que entraran los grupos feministas que habían entrado a ayudarles. ¿Por qué? Porque su ayuda consistía en enseñarles cómo liberarse a las mujeres zapatistas. Y las mujeres zapatistas no necesitaban que nadie les fuera a enseñar. Entonces, esto fue clásico de cómo yo empecé a acercarme al zapatismo, porque dije, ¿cómo? Ya impidieron y ya nada más cierta. Y entonces Mariana Mora pidió permiso y Mariana Mora hizo un trabajo monográfico exquisito con el permiso de las comunidades zapatistas. No entró a enseñarles a las mujeres cómo se liberaran. Pero les digo esto porque es 2003, tampoco está tan lejos. O sea, y porque todavía en el tiempo contemporáneo las mujeres de clase media creen que tienen que enseñarles a liberarse a las mujeres indígenas o cómo defenderse. Entonces hay mucho eso y hay poco que, bueno, como quiera, hoy en día no me va tan mal como con el silencio sepulcral de los 70. Era un silencio. Decía, bueno, pues esta está hablando, pues quién sabe de qué estará hablando, pero no puede ser, o no me creían. Y luego llamaban a eso romanticismo de esta investigadora que anda flotando en la estratosfera. Entonces yo he tenido una relación muy difícil identificándome como feminista, porque ¿cómo eres feminista y estás diciendo que en unos tiempos previos a la llegada del universo español, el universo ibérico, que la invasión
de los ibéricos en Abya y Yala, ¿cómo vas a decir que estaban mejor las mujeres antes que después? O sea, eso no les cabía. Si los ibéricos trajeron la civilización y todavía seguimos inconscientemente creyendo que esta invasión trajo la civilización. O sea, estamos muy metidos en una conflictiva que además esto se juega en el teatro del inconsciente. Y aquí yo quiero referir a mi querido amigo Félix Guattari. En el teatro del inconsciente se juegan todas esas luchas. Todavía hoy en el presente. Y todavía hoy en el presente hay que estar descubriéndolas, ventilándolas, corrigiéndolas, desapareciéndolas. Porque, miren, tampoco voy a decir que los tiempos pre-ibéricos o pre-invasión ibérica, no voy a decir que había la igualdad que queremos ahorita las feministas, no. Era otro, era el género vernáculo que Iván Illich ha sistematizado. Y yo he construido mucho sobre el género vernáculo de Iván Illich y su sistematización. ¿Qué es el género vernáculo? No tengo tiempo de echar aquí toda una conferencia, ya lo haremos otra vez. Si me invitan otra vez lo hacemos. Pero léanme porque está en todos mis escritos. Y lo que es importante saber del género vernáculo es que había una diferencia sexual que no se organizaba jerárquicamente. ¿Qué quiere decir? Que no era lo masculino superior a lo femenino. Que ahorita todavía vivimos en donde lo masculino es superior a lo femenino. Y estamos en eso, en un nivel muy expandido, casi inconsciente, casi axiomático, yo diría. Casi es como lo normal que se cree. Y que muchas veces las mismas mujeres no lo creemos. O sea, muchas veces las mujeres creemos ese tipo de jerarquización de superior e inferior. Y a veces ni nos damos cuenta. Cuando se mete uno con el inconsciente maquínico, como lo llamaba Félix Guattari, era el inconsciente liberado, el maquínico. Entonces, ese inconsciente tiene claras todas las influencias de dónde les llegaron y de dónde se les quedaron pegadas en su inconsciente. Entonces, bueno, eso yo quería ahora un poquito más avanzar. Bueno, había yo, bueno, de niña yo cuidaba, bueno, eso ya pasó. Yo tuve una posibilidad, bueno, mi familia me mandaron a estudiar a Estados Unidos un tiempo, de muy joven. Y estudié 3 años y aprendí el inglés. Es curioso, pero una anécdota nos dice qué tanto logré yo aprender el inglés, porque yo recuerdo, tenía 17 años y hice una poesía en inglés y la puse a competir. Y entre todas mis compañeritas gringas que eran de lengua inglesa, yo me gané el premio de poesía. Entonces las americanas no entendían cómo esta mexicanita, que luego siempre los americanos lo ven a uno de arriba para abajo. ¿Cómo esta mexicanita? ¿Cómo pudo ganar este premio de poesía? Lo cuento porque de alguna manera yo me volví académica en esos años. En esos años estuve 3 años internada en un colegio de monjas católicas. Entonces esas monjas eran unas monjas muy liberales, muy lindas, para nada la estrictez de mi colegio de primaria, pero esas monjas nos ayudaban mucho a realizarnos, a crecer, a aprender, a estudiar. Entonces yo pude estudiar mucha literatura, entonces yo empecé una carrera académica realmente ahí con ellas, realmente. Y ya cuando acabé mi high school y regresé a México, pues ya no cabía muy bien con mi familia patriarcal,
de mujer que se tiene que... No, ya decía mi papá, Silvia se va a ir a los 18 años, o sea, ya quería casarme a los 18 años. Y yo me casé a los 32, imagínense, pasaron muchos años en que yo crecí, subí, bajé y casi que no me quería casar, porque si el casamiento implicaba lo que yo había visto en mi casa, eso, y lo que había visto con mis amigas, pues todas casadas y vueltas especies de esclavas del hogar y esclavas del marido y sumisas y obedientes y así, no, eso dije yo, mejor no me caso y no me caso. Entonces, pero cuento esta etapa, porque sí fue una etapa donde yo crecí mucho y donde pues tengo que reconocer que he tenido mucho tiempo influencia de las ideas católicas. Pero ahora, fíjense, cuando yo me casé, que me casé con un señor suizo, él era de tradición calvinista. Yo había crecido en la tradición católica. Él era crítico acérrimo del calvinismo y yo era una crítica acérrima del catolicismo. O sea, que no nos casamos por ninguna iglesia. O sea, fue una expresión de crítica a la institucionalidad de estas iglesias. Entonces, es muy curioso porque mi contacto es muy sutil y muy marginal con la institución católica y sin embargo tengo que reconocer que estudié con monjas y que les debo mi primera formación académica. Y entonces eso lo tengo que reconocer que eran unas especies de monjas de teología de la liberación, esas, porque eran todas liberales, se movían, iban y venían, pero eso me ha impedido, ¿sabes qué? Voy a entrar, Claudia, en lo que tú me preguntaste, porque creo que se une ahorita muy bien. Esta cosa que yo he elaborado sobre la espiritualidad indígena, que tú me preguntaste cómo había yo llegado o por qué. Y bueno, en mis múltiples, digamos, militancias comunistas que comenzaron en Puebla, apoyando a la toma del poder de la propuesta comunista en la Universidad Autónoma de Puebla en aquel entonces. Entonces, en esas militancias, yo me acuerdo que yo tenía que, por favor, era prohibido hablar nada positivo, ni de espiritualidad, ni de catolicismo, ni de cristianismo, no, tachado. Pero lo curioso es que esto llega hasta el día de hoy y que en los colectivos en los que yo participo para apoyar las luchas de los pueblos indígenas contra el extractivismo, contra todo este abuso y explotación que están sufriendo y agresión y violencia y matanzas y militarismo, en estas mismas luchas hoy en día, si tú hablas de espiritualidad, ya te van a poner el tache, porque ¿qué es eso? Entonces, lo que yo siento hoy en día, y por lo que me he puesto a trabajar en eso, es que hay una parte en los pueblos mesoamericanos que es profundamente espiritual, pero no es espiritual la espiritualidad que ellos mismos llaman espiritualidad indígena. No es una espiritualidad construida sobre los polos opuestos. ¿Alguien de ustedes me está? Sobre la dicotomía bien-mal, materia-espíritu. No está construida sobre esas dicotomías esa espiritualidad. Es una espiritualidad donde el espíritu sale del cuerpo y entra al cuerpo. Entonces, es donde no hay barreras entre lo material y lo espiritual. Entonces, esta parte es muy difícil de que la puedan entender mis colegas que respeto mucho,
que son izquierdistas de hueso colorado y que están contra la religión y contra todo lo que suene a espiritualidad. Entonces uno de los últimos artículos que yo escribí ya hace un par de años o 3 años fue enfatizando la espiritualidad como les dije antes de que empezáramos, como instrumento de emancipación. ¿Por qué instrumento de emancipación la espiritualidad? La espiritualidad de los pueblos, no la espiritualidad católica cristiana, que existen muchos tipos de espiritualidad. ¿Por qué es elemento de emancipación? Porque esa espiritualidad se vive en lo colectivo. Y sin lo colectivo no hay espiritualidad. Y sin espiritualidad no hay colectivo. Es que simplemente se puede decir así. Sin estas ritos y peregrinaciones y festejos que se hacen en las comunidades de los pueblos, en Oventic, en San Andrés Larrainzar, en todas estas zonas de Chiapas que yo conozco bastante bien, y las que conozco en Morelos y las que conozco en Oaxaca, conozco muchas. Entonces, toda esta espiritualidad construye el sujeto colectivo. Y entonces, ¿cómo se puede ser emancipado? Pues no individualmente, por supuesto. La emancipación tiene que ser colectiva, de sujeto colectivo. Eso es lo que va a liberar a los pueblos. No los va a liberar una subjetividad individual que nos tiene a todos atomizados. Esa es mi creencia profunda de luchadora social. O sea, hay que crear colectividad. Y de hecho, la gente que trabajamos con los zapatistas, estamos viendo, pero ¿y cómo aprendemos de los zapatistas a crear colectividad? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos crear colectividades urbanas ancladas en los valores espirituales zapatistas? Porque es la colectividad, es sinónimo, es casi sinónimo. Entonces, aparte de que pueda haber muchas precisiones que les recomiendo ir leyendo mis textos con cuidado, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que ahorita voy a leer una parte que sí, como buena académica, pues, me puse a escribir unas reflexiones un poquito más estructuradas intelectualmente. Gracias, Silvia. Entonces, Por favor. esto se llama Reconfigurando las propuestas feministas, descolonizando el imaginario feminista. ¿Qué es esto que digo? Este inconsciente que traemos desconocido. Los aportes de las zapatistas al debate feminista. Reelaboraciones teóricas de género en declaraciones, discursos y propuestas de las zapatistas. Estos son cualquier título de esos a escoger, a ver con cuál me quedo. Bueno, entonces, reflexión. La dimensión teórica conserva su complejidad en los discursos coloquiales de la oralidad. Algunas de las consideraciones que presentamos aquí serán conceptos de igualdad y diferencia, que ya ven que los feminismos están mucho en eso, feminismos de igualdad, feminismos de diferencia, el hacer en colectividad, otra vez la cuestión de la colectividad, la fluidez entre espacios femeninos y masculinos en la cotidianidad y en la lucha de solo mujeres. La irrupción del zapatismo aparece como una mutación descolonial adentro de los discursos de emancipación. Transforma la ideología del mestizaje, de lo étnico contra la clase. Propone revisar la emancipación desde otro lugar. El zapatismo ha exacerbado el campo enunciativo de las mujeres indígenas como sujetos fluidos y diferenciales a través de sus propuestas
del pacifismo y de las autonomías. Acabo de leer algo que tengo que corregir. Me acaban de hacer una entrevista que van a publicar y separan, hablan del zapatismo como si no tuviera inscrito en su propuesta el pacifismo. Y eso hay que reconocerlo. Ahorita acabo de saber, acaban de agredir, de quemarles sus bodegas a las comunidades de Moisés Gandhi. ¿Y qué hicieron los zapatistas? Fíjense la estrategia pacifista de ellos. Pues simplemente dejan sus casas, les queman todo, les matan a los animales, les envenenan el río y ellos, en vez de contestar con violencia a la violencia, se van retirando hasta las áreas más inhóspitas para no recurrir a la violencia. Díganme, si eso no es una propuesta pacífica, ¿qué es? Es por supuesto, ante una agresión violenta de paramilitares asesinos, ellos corren, suben y suben y suben para que lleguen a lugares inhóspitos, pierden todo, les queman todo, les matan los animales, les envenenan el agua. Eso acaba de pasar hace unos pocos meses. Entonces digo, este es el zapatismo del que yo estoy hablando. El modo zapatista no supone negación de teoría, simplemente plantea que la teoría no es para ellas o ellos. Un corpus conceptual autosuficiente, formado por argumentos lógicamente estructurados que permiten definir la acción. Eso es como yo defino la teoría. Entonces, a diferencia de la ideología estructurada a partir de la lógica de la identidad, el modo zapatista es una forma de pensar desde múltiples insurgencias que incluye especialmente desde las mujeres y que es constitutiva de temporalidad. La unidad que el zapatismo persigue es la comunicación de los de abajo, desagregando los varios abajos. Mujeres o troas, cuidado con este concepto es muy importante y está emergiendo desde el zapatismo, el concepto de otroas, para ponerse de acuerdo en sus luchas. Es importante reconsiderar nuestros supuestos filosóficos inadvertidos, esos que son la base de nuestro llamado sentido común. Es indispensable para una emancipación no cosmética o superficial, sino a la vez material, política y epistémica. En el terreno de lo político se suelen soslayar estas reflexiones aparentemente inmateriales, pues la dicotomía que está en juego no es solo naturaleza-cultura, sujeto-objeto, sino que al tomarnos en serio las filosofías mesoamericanas, vemos que éstas desestabilizan una oposición excluyente aún más profunda y que subyace a nuestras concepciones. Mucho cuidado esto, mucha atención, esta es la oposición entre lo interno y lo externo. Esta no oposición, adentro, afuera, es parte de las autopercepciones de las mujeres zapatistas. Ellas hablan en su mensaje, apertura del primer encuentro internacional de mujeres que luchan del 2018, de traer a recibirnos con un abrazo a cada una, un abrazo a cada una de nosotras. Traer a 6 mujeres zapatistas, así lo dicen ellas. 6 mujeres zapatistas que incluyen una de cada generación. Una pichita, como así les decimos a la recién nacida,
una niña, una jóvena, que así se llaman ellas, no dicen que son jóvenes, son jóvenes. La adulta, una adulta, y la mayor que llaman de juicio. Y finalmente, la afinada. Esta mención, que podría quedarse en una reflexión reconociendo la apertura y aceptación generosa desde ellas, de forma cariñosa y empática, hacia ese numeroso conjunto de 7,000 mujeres que éramos de 4 continentes, expresa además que ellas se viven cohabitadas. Fíjense, estos son cuestiones muy filosóficas, ahí guárdenlas, léanme, pregúntenme. Se viven en cohabitación con múltiples entidades, como señala la filósofa Mariana Favela. Esta multiplicidad de entidades forma parte de ellas, a la vez que habita fuera de la frontera de su cuerpo, de la frontera de la piel. La afinada habita fuera de su piel. Se constata esta fluidez interno-externo en sus prácticas curativas, en donde parte del tratamiento incluye expeler entidades antagónicas que enferman sus cuerpos. Cuerpos que a su vez son concebidos en interacción cosmogónica a través de su porosidad. Bueno, aquí estas son unas reflexiones filosóficas mesoamericanas que yo he estado haciendo y que son muy recientes y no están publicadas, pero están fundamentadas en muchas de las cosas que yo he publicado. Fueron muchos pensamientos diferentes que llegaron a estas tierras. Estas son citas textuales de las mujeres, ¿eh? Tenemos diferentes modos, decían ellas, ¿eh? Estas son sus palabras. Es cierto, y añaden, pero ya ves que nuestro pensamiento, como zapatistas que somos, es que no sirve que todas somos iguales de pensamiento y de modo. Entonces ven aquí cómo lo expresan. Y aseguran con firmeza, pensamos que la diferencia no es debilidad. Pensamos que la diferencia es fuerza poderosa. Si hay respeto y hay acuerdo de luchar juntas, pero no revueltas. Te pedimos que respetes otros dolores, otras rabias y otras luchas dignas. Eso nos dijeron al inicio, porque sabían que iban a llegar luchas feministas de todas las que se puedan imaginar. Compartiendo a través de metáforas la forma predilecta de la transmisión en la oralidad. La metáfora es la manera privilegiada y yo diría que deberíamos de empezar a usar más metáforas, porque con una metáfora puede uno decir tantas cosas tan rápidamente, tan claramente, sin enredarse en terminajos neologismos de esos oscuros que les encantan a los académicos abstractos, ¿verdad? A los que les gusta hacer muchas elucubraciones y pocas prácticas. Bueno, ahorita les sigo leyendo. Gracias. Silvia, dijiste un término muy interesante, pero es de ellos, ¿no? ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Cuál? Esto de las metáforas. No, lo anterior, algo así, se me fue. Pero si no, continúa, yo te lo pregunto después. Porque bueno, Ramona, Moisés, Felipe, Marcos y Galeano. Tenemos diferentes modos, ¿eso querías? Sí. Tenemos diferentes modos, gracias. Es cierto, pero ya ves que nuestro pensamiento como zapatistas que somos, es que no sirve que todas somos iguales de pensamiento y de modo. Y entonces ya te lo dicen. La integración de la diversidad. Con puras palabras sencillas.
A mí lo que me ha fascinado de estas mujeres es que en realidad han hecho teoría pura, feminista, yo la llamo feminista, ellas no la llaman, entonces, y yo las respeto y no tienen que ser feministas, pero yo como feminista recupero que están haciendo una serie de teorías muy bien estructuradas, muy profundamente filosóficas y que no necesitan usar terminajos complicados. O sea, eso es lo que me llama la atención. Palabras sencillas y metáforas. Y logran decir cosas muy complicadas. Entonces, pues yo me dedico a recuperar esas partes, esas partes de sus discursos en donde hay un discurso muy rico, muy fuerte, muy teóricamente muy bien fundamentado, filosóficamente muy bien fundamentado, y sin embargo lo dijeron con palabras sencillas. Como una mujer, hay una cita que yo tengo en otro de mis, este es de una mujer de Cuetzalan, de Puebla, de esa civilización Tutunacu, que era una de esas civilizaciones magnas prehispánicas, tan magna como la maya o la nahua. Era, bueno, una mujer de Cuetzalan dijo en una reunión donde yo fui y apunté, a ver si lo digo bien porque de repente me equivoco. 1 más 1 no son 2, dijo. 1 más 1 es 1. ¿De qué habló allí? Pues de la dualidad. 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1. La dualidad del 1 en 2, 2 en 1. Entonces, pues la señora lo dijo con sus palabras de todos los días. Y era una indígena de Cuetzalan, de esas tradiciones mesoamericanas filosóficas muy antiguas y muy valiosas. Bueno, entonces... La palabra que te quería preguntar es Otroas. Lo de Otroa. Ay, lo de Otroas lo estoy todavía trabajando. Okay. Bueno, continúa. Puedo dar un adelanto, porque ya lo he dado. Ya lo di en un congreso de sociología. Tomando puras frases de los zapatistas, puedes comprobar, eran unas frases hay una que se llama Carta de las Zapatistas. La encuentran en Enlace Zapatista, por favor búsquenla, porque ahí está. Gracias. Y ahí van a ver ellas cómo dicen, nosotras no sabemos cómo ustedes hablan, ustedes. No podemos decir cuerpa, ni sabemos qué, porque ya ven que en ciertos sectores feministas hablan de cuerpa, de llamar cuerpa al cuerpo, para feminizarlo. Entonces ellas se refieren a eso, pero nosotras hablamos de otroas que no tienen que definirse. Dice, ¿por qué los vamos a obligar que se definan como hombre o como mujer? Wow. Son otroas. Yeah. No, ¿por qué las vamos a obligar a que se definan? Entonces, esto es un concepto que están haciendo desde adentro del zapatismo y que está haciendo otra forma de definir lo que a fuerza decimos lesbiana, gay, transexual, intersexual, bisexual, de diferente orientación. Ellas tienen, ellos, porque también son los zapatistas, ellos usan ese término otroas. Genial. Y dicen niñoas, otroas, compañeroas, o sea, lo usan consistentemente con ese significado conceptual. Entonces no es que una vez se les ocurrió, no, es parte del pensamiento que están crítico, que están filosófico, que están ellos desarrollando. Entonces, ¿más preguntas, Alma? No, es que el término es encantador en lo incluyente y romper lo dicotómico femenino-masculino, hombre-mujer. Exactamente. Muy interesante. Es buscar un término que junte
los opuestos. Ajá. ¿Por qué? Porque en su filosofía no hay opuestos, están mutuamente oscilando entre un opuesto y otro. Eso es lo que quiere decir Otroa. Están oscilando entre lo femenino y lo masculino. ¿En dónde? ¿Quién sabe en dónde? Porque nosotros afuera le ponemos cada vez otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento estático para el género, para el sexo. Lo tenemos que estabilizar en un lugar. Entonces tenemos que crear todas estas variantes. Ellos se mueven con la fluidez entre los polos opuestos, pues sí, entre lo femenino y lo masculino, ahí en medio. Genial. Esa es la explicación profunda. ¿Cuándo la voy a poder poner en términos para que podamos discutirla ampliamente con los filósofos? No sé. Pero la idea aquí está y es genial. Bueno, de ellos y la palabra es muy interesante. De inclusión. Y ¿Cómo? No te oí lo último. que la idea es genial y es de ellos y es como romper con estas dicotomías y de etiquetas, miles de etiquetas, ¿no? Y están haciendo una propuesta sin imponerla. O sea, están expresando ellos cómo viven eso. Pues lo viven un niño que está entre hombre y mujer. Niñoas, compañeroas, todo lo ponen en otroas. ¿Vale? Entonces, es la expresión de toda esta propuesta filosófica política que ha hecho el zapatismo, porque no ha sido, es una propuesta de lucha, primero que nada, eso claro, de autonomía, de autosustento, ¿cómo podríamos? Pues sí, de autonomía, de muchas formas, pero de autosubsistencia también. Pero no es nada más eso, o sea, lo que a mí me ha interesado siempre ha sido ver sobre qué estamento filosófico está construido, qué es lo que está filosóficamente sosteniendo esa práctica que luego la llaman anarquista, que no es anarquista, es autonómica. Es la filosofía política innovadora zapatista y tiene su fundamento filosófico y lo están elaborando constantemente, lo están construyendo y cada vez está más desarrollado. O sea, es lo que uno ve a través de a través de los discursos y de los comunicados. Se da uno cuenta cómo esto sigue creciendo y sigue ampliándose y sigue profundizándose. Entonces es todo otra propuesta de otro mundo, de todo a todo. Maravilloso. Cuando hablamos de lo que son los dualismos excluyentes, de este plano cartesiano que va reduciendo nuestra visión en esta parte dicotómica de la que hablamos, ¿cómo se va integrando entonces la propuesta en torno a la espiritualidad como para ver lo que usted llama el pluriuniverso, ¿no? O como esta parte plural. ¿Sí? No oí lo último. Que usted se refiere como a una visión de la espiritualidad en torno también a lo que ellos comentan de esta visión plural, lo que se llama pluriverso, ¿verdad? El pluriverso. Bueno, ese término es un término que recién o hace poco se acuñó por todos estos globalistas ambientalistas. Están queriendo construir sobre un pluriverso. Nosotros tenemos un universo, unidades mónadas. Nos concebimos como mónadas, cada uno de nosotros como individuo o individuo. Y este pluriverso propone esto que los zapatistas están avanzando, esto que los zapatistas están dilucidando y proponiendo, es lo que proponen estos ultra contemporáneos de todo el mundo, además, porque son estas gentes que están todas agrupadas en un libro que salió hace poco. A mí me pidieron que yo hiciera una evaluación del libro y viene
en los pocos, ¿cómo se puede decir? No cumplidos, sino evaluaciones del libro, de este pluriverso, me pidieron una opinión a mí. Y yo lo considero un esfuerzo muy bueno. Pues yo sigo prefiriendo lo que hacen los zapatistas. O sea, Claro. la verdad yo digo, bueno, ¿para qué me meto con todos? Aquí tengo mi pedacito de mundo en mi tierra que está proponiendo y que lo está viviendo, además concretamente, que no son elaboraciones abstractas, aunque muchos de estos del pluriverso están anclados en proyectos concretos. No los estoy disminuyendo, ¿eh? Es mucha gente que tiene muchos proyectos concretos en la India, en varias partes del mundo. Pero yo, pues sí, yo digo que el zapatismo va siempre con un pie adelante. Entonces, mi referencia es el zapatismo. Gracias. ¿Otra pregunta o algo? ¿O le quieren que les lea algo más? Lo que tú quieras, está maravilloso. ¿Tenemos todavía tiempo? No, ya no. Ya casi se acabó, ¿verdad? No importa, creo que sería interesante escuchar algo más de lo que escribió, nos parece bien escucharla. Sí. Si nos regala unos minutos más, podemos escucharla. Ándale, sí, sí, porque ya, sí, para que puedan hacer preguntas, ¿verdad? Sí. Entonces ya, cuando quieran. Ah, ok, perfecto. Creí que nos iba a leer algo más. Claudia, no te oí bien, Claudia. Que si gusta nos puede leer porque nos parece muy interesante lo que nos está aportando. Si gusta todavía leer algo, bueno. adelante. Bueno. No, entonces, mire, entonces voy a irme directamente. Ya les estaba yo leyendo lo de que tenemos diferentes modos. Estas son citas textuales de los discursos de las... Vemos, fíjense aquí, otra cita textual. Vemos, por ejemplo, esos árboles que están allá y que ustedes dicen que es bosque y nosotras le decimos monte. Lo sabemos, en ese monte, en ese bosque, hay muchos árboles que son diferentes. Y lo sabemos que hay ocote, hay pino, hay caoba, hay cedro, hay bayalté, y hay muchos tipos de árboles. Cada uno es diferente, pero todos forman parte del bosque o monte, que es uno. Esa es una cita textual de ellas. La unidad y la multiplicidad explicadas como partes de lo mismo, lo uno, pero afirman, iluminando y expandiendo la otra dimensión de la igualdad y la diferencia. Esta es mi voz, pero afirman, iluminando, expandiendo la otra dimensión de la igualdad y la diferencia. Y también lo sabemos, dicen, que cada pino, cada ocote, cada cedro no es igual, sino que cada uno es diferente. Fíjense, pues, son metáforas de la naturaleza. O sea, no hay dos árboles de caoba idénticos. No hay. No hay dos árboles de pino idénticos. O sea, no sé si han visto los bosques, pues cada pino tiene su particularidad dentro de que son todos pinos, ¿verdad? Entonces dice, el conjunto de ocotes, cedros o pinos también tiene su variabilidad interna. No son todos iguales. Sin embargo, todos son ocotes o pinos o caobas con sus variabilidades. La variabilidad inter e intraespecies se explica perfectamente en esta metáfora. Ese ya es mi elucubración académica. Pero ellas ya lo habían dicho, nada más yo lo explico porque aunque no lo crean, esto se difunde, está en Enlace Zapatista. Sí.
lo dijeron hablado. ¿Quién se fija en esto? Parece que no oyen. Yo no sé si la gente de afuera, bueno, primero que todo hay unos que son puros luchadores. Entonces los luchadores, las elucubraciones filosóficas no les dicen mucho, de no ser que tengan su marca muy precisa de lo que ellos creen. Entonces, pero yo digo, bueno, ¿por qué están tan enfocados en eso que no son capaces de ver que en este lenguaje, que parece lenguaje sencillo, están elaborando una propuesta filosófica sobre la diferencia y la igualdad entre mujeres? Están elaborándola, pero no lo leen, no lo ven, no lo leyeron, no se dieron cuenta. Entonces, eso habla de discriminación también, ¿eh? Pues, ¿de qué habla? No puede ser que estas estén pensando, quizá a nivel filosófico, a nivel teórico, no puede ser. Están hablando como ellas hablan, con sus metáforas de sus árboles y de sus... Un bosque de mujeres nos llamaron en ese congreso. Somos un bosque de mujeres. Entonces, pues yo siempre, a mí eso me hace reflexionar, ¿por qué? ¿A poco nada más yo me doy cuenta? No puede ser, o sea, no puede ser. Maravilloso. Y el lenguaje corporal del que tú hablas, no tanto el verbal, también el corporal, ¿verdad? También. Entonces, esto cómo, o sea, ¿cómo es posible que no, bueno, pues yo, ¿Con ya qué eso, quieres cerrar, Silvia? aquí estamos todas como un bosque, ya lo dije. Bueno, Sí. entonces aquí hay una especie de síntesis pequeña donde yo, fíjense lo que dicen, aquí estamos como un bosque. Hay diferentes colores, tamaños, lenguas, culturas, profesiones, pensamientos y formas de lucha. Esto lo dijeron ellos, textualmente lo dijeron ellos. Todas somos mujeres y mujeres que luchan. Wow. Pues ahí ya le dieron la unidad. Entonces, fíjense lo que dice. Entonces, somos diferentes, pero somos iguales. Entonces, ahí ya fusionaron. Genial. Igualdad y diferencia. Pero no es la teoría feminista de la igualdad ni la teoría feminista de la diferencia. Es otro pensamiento que emerge del zapatismo, de las zapatistas. Así recoge en las fisuras de significados ocultos la frase que la mayor Ana María, comandanta Hortensia, expuso al inicio de otro gran encuentro zapatista en la realidad, el llamado Intergaláctico en 1996. Aquí hago referencia explícita para que veamos la trayectoria, o sea, los años que tienen en ese pensamiento, cómo lo están reelaborando, sobre la base de su cultura ancestral, de sus referencias epistémicas mesoamericanas. Somos iguales porque somos diferentes. Apelaba entonces a los significados de la cosmovisión ancestral maya, en donde lo separado, lo diverso se acomoda al lado y no debajo. Posturas filosóficas implícitas que dan la posibilidad de iniciar y repensar referencias epistémicas para crear otra forma de ser y estar en el mundo y con los demás, en las luchas llamadas creativamente ontologías relacionales. Ese es otro término que ha emergido de este pensamiento crítico transnacional. Ontologías relacionales, porque existen no en la ontología de yo soy, no hay en Tzotzil, figúrense, mucha gente lo dice, pero Andrés Sobrí lo decía, los lenguajes, las lenguas son sistemas conceptuales. En Tzotzil no hay
ningún término para decir soy. Nada más estoy. Nada más estoy. ¿Qué implica esto? Que está uno en relación, en ontología relacional, como lo dicen ahora estos filósofos tan modernos. Es muy interesante ver cómo, pues sí, hay esto que decía Félix Guattari, un difusionismo. Hay un difusionismo en donde el pensamiento, los pensamientos de los pueblos originarios están allí también aportando, con otra terminología, con otro uso de términos, con otro contenido conceptual. Pero esto es, ¿cómo que no puedes? No puedes decir soy, porque soy implica que existes como individuo. Entonces, como no existes como individuo en las zonas occidentales, entonces no puedes, no hay palabra para decirlo. Nada más estoy. Hay algo horrible que se llama tiempo, Silvia. ¿Cómo? Y hay algo espantoso que se llama tiempo. Ahora sí se nos terminó nuestro tiempo. Dale, también el tiempo. Queremos invitar. Uy, sí, también ahí. Uy, también. Pues ahí podríamos elaborar. Híjole. Maravilloso. Muchísimo. Pues ya se fue. No. Claudia va a pasar las fotos de tus libros. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Hazlo grande, por favor. Sí. Gracias. Sí se ve muy bien. Excelente. Y luego leemos algunas preguntas, a ver si nos da tiempo. Bueno, aquí Silvia, primero que gracias. nada queremos honrar su trabajo, doctora Silvia. Le agradecemos mucho su presencia, mucho su compartir. Ahora sí que en esta parte relacional de la que hablamos, pues nos nutrimos bastante de su visión y pues quisimos poner algunos de sus libros para quien los quiera consultar porque estuvieron preguntando en el chat. Algunos de los libros de usted. Aquí está en inglés y después ya es tomado de los labios, que fue el que nos comentó. Es uno de mis libros consentidos. Es donde están todas las citas de las fuentes primarias. Excelente. El título es maravilloso. Ay, perdón. Continúa, gracias. Y luego, hablaba yo mucho inglés, también les expliqué que me volví académica en inglés, ¿verdad? Si pueden apagar sus micrófonos, gracias. Se pueden, mira, yo les pido que entren a la editorial Avia Yala. La editorial Avia Yala los vende por internet. Avia Yala en Quito, en Ecuador. Okay. Miren las mujeres. Así empezaron defendiendo la comunidad y agachadas porque habían empezado viendo al suelo porque no veían, no tenían derecho de ver a la cara directa. Miren, ¿y ahora cómo las ven? ¿Ven lo que ha logrado el proyecto zapatista? Claro que sí. Pues esto fue en Camboya. En Camboya contra el juicio contra los militares del Khmer Rouge. ¿Se acuerdan de esa matanza que se hizo de muchos campesinos en Camboya? Ay. Miren, son las ponencias que hice con invitación de los zapatistas. Están todas en este librito. Ven, aquí ya viene perfecto, mejor que como yo lo dije, porque cuando uno habla no le sale tan bien como cuando lo escribe. Muy bien. A ti sí. Bien. Aquí está lo del movimiento.
Más esperanzador para las feministas. Sí, pues sí, porque se hace desde adentro de un colectivo que reclama la justicia social también. O sea, que une la lucha feminista y no la llaman feminista, pero la lucha de las mujeres. Mira, aquí en mi casa. Sí. Ahí las invito a mi casa que vengan a mi terraza a tomar un café conmigo. Sí, Claro que lo sí. queremos, lo queremos. Claro que sí, doctora. Gracias, Silvia, por tu valiosa labor, por tu trayectoria, por todo lo que has contribuido al bienestar. Ahora sí que de todas las personas, de todas, por completo. Gracias, de verdad. Y pues, Hijas del Viento, te agradece mucho tu presencia. Aquí estamos, vamos a tener después tu video en YouTube, te lo mandamos para que lo puedan ver también las demás personas en repetición y en nuestros Facebook. Y acuérdense de nuestro sitio www.hijasdelviento.com. Cada jueves con diferentes expertos tenemos distintas ponencias y algunos talleres, ¿sí? Y pues bueno, desactivé los micros por si había alguien que quisiera hacer un último comentario antes de cerrar. No sé si haya alguien. Bueno, hay muchísimas felicitaciones y bastante participación, lástima del tiempo, pero volvemos a invitar a Silvia después de tomarnos un café en su terraza y traerla para acá, a Los Pinos. Pues qué gusto que estuvieron aquí. Muchas gracias por la invitación a ustedes. No, hombre, Que han sí. trabajado tanto que las acabo de conocer más a fondo, pero que encontré unas luchadoras allí que no había descubierto. Eso Ay, fue para doctora, mí qué muy lindo linda. encontrarlas. Gracias. Gracias, Mucho doctor. mucho gusto y consigan pues todas mis cosas y si no, escríbanme, pon mi dirección electrónica Sí, y ya todos ustedes que me quieran hacer una pregunta, pueden las escribir. que quieran o que quieran una clarificación o lo que sea, por favor, con mucho gusto me gustaría poderles contestar todas sus dudas o sus preguntas o sus comentarios. ¿Mm? Excelente. Pusimos el correo de la doctora Silvia Marcos al inicio del chat para que puedan revisarlo. Ahí está. También pusimos un registro. Si no estás ahí registrado, regístrate para que recibas cada jueves la información y el link de nuestras ponencias que cada jueves tenemos. Nayeli, qué bueno que estás aquí porque ella también habla mucho de las lenguas. Nayeli, ¿nos quieres hacer un comentario breve? Dale. Híjoles, no, muchas gracias, psicóloga Claudia. Me parece muy interesante escuchar, pues ahora sí que a una persona que ha estado sumergida en este mundo tan importante para mí, ¿no? Para todas las mujeres que pertenecemos a una etnia indígena. Ahora sí que escuchar esa parte profesional me abre bastante, pues creo que hay mucho que revisar precisamente y justamente donde hacemos la comparación del uso y costumbre. Entonces, creo que si hacemos una revisión, creo que ella estaba hablando del estado de Chiapas, ¿o estoy mal? Sí, ¿verdad? Entonces, no es diferente en Nayarit, no es diferente. Yo he trabajado en muchos lugares que están pues ahora sí que totalmente en la zona serrana. Entonces, pues la figura de la mujer sigue siendo, por supuesto, discriminada, por supuesto, pues hay mucho que hacer en ese sentido. Entonces, cambiar los estilos de vida se contrapone con los usos y costumbres y pues qué bueno que me tocó escucharla. Es un honor escuchar a la doctora Silvia. Pues seguiremos estando porque me interesa bastante. Creo que hay mucho por hacer porque la mujer es cruel pensarlo, pero creo que en ocasiones todavía
seguimos pensando que hay mucha barrera, cuando la barrera creo que está desde nosotras. Entonces, muchas gracias. Pues qué bueno que estuviste, Nayeli. Hay que desenterrar, ¿sabes qué? Hay que desenterrar las malas costumbres que nos trajo la invasión europea. Esas son las que hay que desterrar. Porque yo, por ejemplo, de los Visharijas, esa procesión o peregrinación que hacen para el peyote, para recoger el peyote, las mujeres toman papeles muy importantes de autoridades en los colectivos. Y no se ve que para ellos, entre ellos, haya una consideración de inferioridad de la mujer, sino que tienen diferentes papeles, son diferentes sus espacios, pero no son inferiores sus espacios. Ese es el chiste. No es que haya igualdad exacta, porque no somos idénticos hombres y mujeres, sino que haya organización paritaria entre lo que hace la mujer y lo que hace el hombre. Que haya autoridad entre lo que hace la mujer. Y yo fue lo que encontré cuando hice mi primera investigación con curanderas. Esa fue una que hice hace muchos años. Lo que me fijé es que en el curanderismo, por ser mujer o por ser hombre, ni eres mejor ni eres peor. Eres curandero o curandera, punto. Y no eres mejor porque eres hombre, para nada. Entonces, ahí también hay que ver qué función tienen en la colectividad, ¿verdad? O qué papeles tienen en la colectividad. Aquí está Carmen. No, pero no está hablando la Carmen, no la puedo ver. Clotilde, Coti. Coti, qué gusto, Coti. El gusto es más mío y me llevo de esta charla contigo algo muy importante, que es cómo vinculamos los tiempos, las personas, pero sobre todo el énfasis que hiciste el día de hoy sobre el linaje femenino. ¿Verdad? Sobre ese linaje femenino que todos, hombres también, deberían de empezar. Y creo que muchos hombres de que están en esta plática escuchando comparten eso, ¿no? Nada más tenemos que, en vez de enfatizar las discriminaciones, las condiciones adversas, vamos a ir lo que tú también hiciste el día de hoy, ir enfatizando las cosas positivas que van construyendo una nueva relación hombre-mujer, hasta en el mismo individuo, en el uno. En otros tiempos se hablaba de hermafroditas, o sea, ancestralmente ha existido esta unidad, pero nuestras prácticas sociales han venido a perturbar, pero también a construir otras unidades. Cuando hablaste de las familias disfuncionales, pues parece ser que ahora lo que antes era disfuncional, ahora va a ser funcional, ¿sí? Pero eso es importantísimo, que lo que me llevo yo de esta plática con mucho agrado y mucho agradecimiento a ti, Silvia, que por mucho tiempo que nos hemos conocido, cada momento que nos ha acercado más en la sabiduría que nos da el tiempo. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Claudia. Gracias, Coti. Y yo puedo agradecer, no el café, un excelente, y ahorita me tomo la licencia de decir, ¿me invitas una taza de té de hierbabuena? Sí, estás invitada, Coti, cuando quieras. Aquí Gracias. está mi techo plantado por Jan Robert con hierbabuena. La coherencia de pareja, la coherencia de individuo es lo que te identifica a ti y a Jan como unidad. Aparte de que cada quien es un individuo por sí mismo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y nos pondremos en contacto. Gracias mil a todas, todos, todes. Y Silvia, es
para honrarte, hacerte un homenaje por la mujer que eres, la mujer de lucha feminista. Bueno, todo lo que integras de la sabiduría y te las daremos personalmente, porque este es un homenaje para ti, Silvia, por todo lo que nos has aportado a mujeres y hombres. Y bueno, Claudia, yo te lo debemos, pero aunque sea por, Qué linda. aunque sea por Zoom. Ay, qué lindo, qué lindas flores. Gracias. No, a ti, Silvia, por confiar en nuestro proyecto, en nosotras, por aceptar esta entrevista. Y de veras es un honor y un homenaje poder tener esto en Facebook y al ratito en YouTube también, y que todo el mundo pueda escribirte y sepa quién es Silvia Marcos y su enorme trabajo. No tengo palabras, te lo agradezco infinitamente, y Claudia y yo, como hijas del viento, haciendo estos homenajes a personas tan importantes, mujeres como tú. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias adiós. por estar Que aquí. les vaya bien a todas. Mucho gusto de verles un poquito la carita. Sí. Excelente. Pues Gracias. entonces nos vemos el próximo jueves, como cada jueves a las 8 de la noche. Por ahí estén alerta para que vean quién es nuestra siguiente invitada y pues sigan en contacto con nosotros, con Alma y con Claudia en Hijas del Viento. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Silvia, muchas Gracias, linda noche. gracias. Hasta la próxima. Sí.